Un rabino me enseñó 11 formas secretas de trabajar con la sal, métodos ancestrales que transformaron mi vida y que ahora quiero compartir contigo porque estos conocimientos han estado reservados por generaciones. Si sientes que tu hogar necesita protección, que tu vida necesita un cambio profundo o que estás listo para elevar tu energía espiritual, escribe en los comentarios. Abro mi vida a la transformación y la claridad que viene de la sabiduría antigua. Había pasado años arrastrando una sensación de pesadez que no podía explicar. Mi hogar se sentía denso, las conversaciones con mi familia eran tensas, y por más que intentaba cambiar las cosas, parecía que todo permanecía estancado. No era que las cosas estuvieran terriblemente mal, pero tampoco estaban bien. Era como vivir en una niebla constante, donde cada día se parecía al anterior, sin propósito claro, sin dirección. Las noches eran especialmente difíciles. Me sentaba en la cocina, después de que todos se habían ido a dormir, mirando las paredes, preguntándome si así sería mi vida para siempre. Había intentado tantas cosas. Cambiar rutinas, buscar nuevos intereses, incluso alejarme de personas que pensaba que eran el problema, pero nada funcionaba. La sensación de estancamiento me seguía a todas partes. Fue en uno de esos días grises cuando conocí a un hombre mayor en el mercado. Estaba eligiendo vegetales cuando noté que observaba mi rostro con una expresión que no era de curiosidad, sino de reconocimiento, como si viera algo en mí que yo misma había olvidado. Me preguntó si me sentía perdida, y esa simple pregunta rompió algo dentro de mí. No sé por qué, pero le conté todo. Le hablé del peso que cargaba, de la sensación de vivir en círculos, de no encontrar salida. Él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé de hablar, me dijo algo que nunca olvidaré. Lo que necesitas no está fuera de ti, está en tu hogar, en tu mesa, esperando ser usado correctamente. Me explicó que era un estudioso de textos antiguos, un rabino que había dedicado su vida a entender las enseñanzas profundas que se escondían en lo cotidiano, y me habló de la sal. Al principio pensé que estaba siendo metafórico, pero él fue muy específico. Me dijo que la sal no era solo un elemento para dar sabor a la comida. En la tradición antigua, la sal era un símbolo de pacto, de pureza, de transformación. Me explicó que nuestros ancestros sabían que la sal tenía el poder de preservar lo bueno, de detener la corrupción, de marcar límites entre lo que debe quedarse y lo que debe irse. La sal, me dijo, es el primer acto de conciencia en un hogar. Cuando usas sal con intención, no estás simplemente cocinando, estás declarando qué tipo de energía permites en tu espacio. Me habló de 11 formas específicas de trabajar con la sal, métodos que él había aprendido de maestros que venían de una línea ininterrumpida de sabiduría. Cada forma tenía un propósito, cada gesto era un acto de poder silencioso. Me sentí escéptica al principio. ¿Cómo podría algo tan simple como la sal cambiar lo que sentía? Pero él me miró con una seriedad que no dejaba espacio para dudas y me dijo: no se trata de creer en magia. Se trata de entender que lo que haces con intención transforma tu realidad. La sal es solo el vehículo, tu claridad es la fuerza. Esa noche, cuando llegué a casa, tomé un puñado de sal de mi cocina y lo sostuve en mis manos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba a punto de hacer algo que realmente importaba. No sabía si funcionaría, pero estaba dispuesta a intentarlo. Y lo que sucedió en los días siguientes cambió todo. La primera forma que el rabino me enseñó fue la más directa: usar la sal como un acto de protección en el umbral de mi hogar. Me explicó que nuestros ancestros colocaban sal en las entradas porque entendían que el hogar no es solo un espacio físico, es un territorio espiritual. Todo lo que entra a tu casa, ya sea una persona, una conversación o incluso un pensamiento que traes contigo desde afuera, deja una huella. La sal actúa como un filtro, como una declaración de que solo lo que es bueno y necesario puede cruzar.
Esa misma noche, después de que todos se durmieron, tomé un pequeño plato con sal y lo coloqué discretamente cerca de la puerta principal. No hice un ritual elaborado, ni pronuncié palabras complicadas. Simplemente sostuve el plato entre mis manos y pensé con claridad: este es mi hogar. Aquí solo entra lo que eleva, lo que construye, lo que trae paz. Dejé la sal ahí durante 3 días, y cada mañana, al pasar junto a ella, repetía esa intención en silencio. Lo que noté fue sutil pero innegable. Las discusiones que antes estallaban apenas alguien cruzaba la puerta comenzaron a disolverse antes de empezar. Mi esposo, que solía llegar del trabajo cargado de frustración, parecía más calmado. Mis hijos, que antes peleaban constantemente, empezaron a tener conversaciones más tranquilas. No fue algo inmediato, pero con el paso de los días, el ambiente de la casa cambió. Era como si algo denso se hubiera levantado. El rabino me había advertido que la sal en el umbral no era un escudo mágico, sino un recordatorio constante de mi propia responsabilidad. Cuando colocas sal en la entrada, me dijo, estás diciendo: soy consciente de lo que permito en mi espacio, y esa conciencia es lo que realmente transforma. Tenía razón. Cada vez que pasaba por la puerta y veía esa sal, me detenía un segundo y me preguntaba: ¿qué estoy trayendo conmigo? ¿Estoy cargando resentimientos del día? ¿Estoy permitiendo que conversaciones tóxicas entren a mi mente? Después de esos 3 días, retiré la sal y la eché en agua corriente, como el rabino me había indicado. La sal ya cumplió su función, me dijo. Ahora debe irse, llevándose consigo lo que filtró. Repetí este proceso cada mes, y con el tiempo se convirtió en algo natural, en una práctica que marcaba el inicio de un nuevo ciclo de claridad en mi hogar. La segunda forma que aprendí fue aún más personal: usar la sal para limpiar mi propia energía después de enfrentar situaciones difíciles. El rabino me explicó que llevamos con nosotros las huellas de cada interacción, de cada conflicto, de cada momento de tensión. No puedes evitar el mundo, me dijo, pero puedes evitar que el mundo se quede pegado a ti. Me enseñó un método simple, pero poderoso. Cada vez que sentía que había absorbido algo pesado, ya fuera una conversación amarga, un ambiente tenso en el trabajo, o simplemente un día donde todo parecía ir mal, debía tomar un baño con sal, no un baño común, sino uno hecho con intención. Me dijo que disolviera un puñado de sal en el agua y que mientras me sumergía, visualizara cómo todo lo que no era mío se disolvía también. Se iba por el desagüe, dejándome limpia. La primera vez que lo hice, lloré. No de tristeza, sino de alivio. Había cargado tanto durante tanto tiempo que ni siquiera me daba cuenta del peso hasta que empezó a soltarse. Mientras el agua salada tocaba mi piel, sentí como si capas y capas de frustración, de cansancio, de resentimiento se desprendieran de mí. Salí de ese baño sintiéndome más liviana de lo que había estado en años. El rabino me advirtió que no abusara de este método. La sal limpia, me dijo, pero si la usas sin necesidad, pierdes el respeto por su poder. Úsala solo cuando realmente sientas que necesitas soltarte de algo. Así que comencé a hacerlo una vez por semana, siempre al final de los días más pesados, y cada vez era como resetear mi sistema interno, como volver a empezar desde un lugar de calma. La tercera forma me sorprendió, porque parecía casi demasiado simple: colocar sal en las esquinas de las habitaciones. El rabino me explicó que las esquinas son lugares donde la energía se acumula, donde se estanca lo que no fluye. Piensa en las esquinas como los lugares donde el polvo se junta, me dijo, pero no solo polvo físico, también el polvo de las emociones no resueltas, de las palabras no dichas, de las tensiones que flotan en el aire. Me indicó que tomara pequeños recipientes, los llenara con sal y los colocara en las 4 esquinas de las habitaciones donde pasaba más tiempo: mi dormitorio, la sala, la cocina,
Déjalos ahí durante 7 días, me dijo, y luego retíralos. Verás cómo el ambiente cambia. Lo hice exactamente como me indicó, y lo que sucedió fue extraño. Las habitaciones se sentían diferentes, más abiertas, como si hubiera más espacio para respirar. Mi esposo, que nunca había sido muy sensible a estas cosas, me preguntó un día si había movido los muebles. No, le dije. ¿Por qué? Él se encogió de hombros. No sé, la casa se siente distinta, más amplia. No le conté sobre la sal en las esquinas, pero sonreí para mis adentros. El cambio era real, aunque sutil. Incluso aquellos que no sabían lo que estaba haciendo podían sentirlo. Después de 7 días, retiré los recipientes y, como me había enseñado el rabino, eché la sal en la tierra de una planta. La sal ha absorbido lo estancado, me dijo. Ahora, devuélvela a la tierra, donde puede transformarse en algo nuevo. Repetí este proceso cada mes, y con el tiempo, mi hogar comenzó a sentirse como un espacio donde la energía fluía, donde no había rincones muertos ni silencios pesados. La cuarta forma que aprendí fue quizás la más reveladora: usar la sal antes de tomar decisiones importantes. El rabino me explicó que la claridad mental no es algo que simplemente tienes o no tienes. Es algo que cultivas, algo que proteges. Cuando tu mente está nublada por el miedo, la duda o la presión externa, me dijo, no puedes tomar decisiones desde tu verdad. Necesitas limpiar ese espacio primero. Me enseñó un ejercicio que al principio me pareció extraño, pero que se convirtió en una de mis prácticas más valiosas. Cada vez que enfrentaba una decisión difícil, ya fuera algo relacionado con mi familia, mi trabajo o mi vida personal, debía tomar un vaso de agua, agregar una pizca de sal y beberla lentamente mientras me hacía una pregunta clara. ¿Qué necesito ver que no estoy viendo? La primera vez que lo hice fue porque tenía que decidir si confrontar a un familiar que había estado causando problemas en la familia durante meses. Parte de mí quería evitar el conflicto, pero otra parte sabía que el silencio solo estaba empeorando las cosas. Tomé el vaso de agua con sal, me senté en silencio y bebí lentamente, dejando que la pregunta resonara en mi mente. Lo que sucedió fue inesperado. No recibí una respuesta directa, no escuché una voz interior diciéndome qué hacer, pero sentí una claridad que no había tenido antes. Vi con nitidez que evitar el conflicto no era proteger la paz, era proteger mi propia comodidad. Vi que mi familiar no iba a cambiar a menos que alguien pusiera un límite claro, y vi que esa persona tenía que ser yo. Tomé la decisión de hablar con calma pero con firmeza, y aunque la conversación fue difícil, fue necesaria. Y lo más importante, la tomé desde un lugar de claridad, no de reacción. El rabino me había dicho, la sal no te da las respuestas, te quita lo que te impide verlas. Y tenía razón. Cada vez que usaba este método antes de una decisión importante, sentía que podía ver más allá del ruido, más allá del miedo, directo al corazón de lo que realmente importaba. La quinta forma me conectó con algo que había olvidado: la importancia de las palabras. El rabino me explicó que en la antigüedad, las palabras no eran algo que se lanzaba al aire sin cuidado. Eran tratadas como actos, como semillas que plantabas en el mundo y que eventualmente crecían en realidades. Tus palabras, me dijo, tienen el poder de construir o destruir, y la sal te recuerda que deben ser preservadas con cuidado. Me enseñó a hacer algo que al principio me pareció simbólico, pero que se volvió profundamente transformador. Cada mañana, antes de hablar con alguien, antes de iniciar mi día, debía tomar un poco de sal en la punta de mi lengua. Solo un granito, apenas perceptible. Ese pequeño acto, me dijo, es un recordatorio de que lo que sale de tu boca debe estar sazonado con sabiduría, con verdad, con amor, no con amargura, no con crítica, no con veneno. Los primeros días fueron reveladores.
Me di cuenta de cuántas veces estaba a punto de decir algo hiriente, algo innecesario, algo que solo empeoraría una situación. Pero ese granito de sal en mi lengua me detenía. Me hacía pausar un segundo, solo un segundo. Pero ese segundo era suficiente para elegir una palabra diferente, un tono diferente, una intención diferente. Mi familia comenzó a notarlo. Mi esposo me dijo un día: no sé qué ha cambiado, pero ya no discutimos como antes. Mis hijos dejaron de ponerse a la defensiva cuando les hablaba. Incluso en el trabajo, las conversaciones que antes se volvían tensas, ahora fluían con más facilidad. No era que evitara los temas difíciles, sino que los abordaba de una manera que invitaba al diálogo en lugar de al conflicto. El rabino me había dicho: las palabras son como la sal en una comida, muy poca y no hay sabor, demasiada y todo se arruina. La clave es saber cuánto y cuándo. Aprendí a medir mis palabras, no por miedo, sino por respeto. Respeto hacia los demás, pero también hacia mí misma. Porque cada palabra que pronunciaba me definía, construía la realidad en la que vivía. Si estás encontrando valor en estas enseñanzas ancestrales sobre la sal, te invito a suscribirte a este canal donde comparto sabiduría antigua para la vida moderna. No te pierdas los próximos conocimientos profundos que pueden transformar tu día a día. La sexta forma me enseñó algo sobre las relaciones que nunca había considerado: el poder de los límites. El rabino me explicó que en los tiempos antiguos, cuando dos personas hacían un pacto, compartían sal. No era solo un gesto ceremonial, era un acto de compromiso profundo. La sal entre dos personas, me dijo, era la declaración de que ese vínculo no se rompería fácilmente, pero también era un recordatorio de que ambos debían preservar ese vínculo, cuidarlo, protegerlo. Me enseñó a usar la sal cuando sentía que una relación necesitaba ser renovada o cuando necesitaba establecer un límite claro. Si había una conversación difícil que debía tener con alguien, debía sostener un poco de sal en mi mano antes de ese encuentro y pensar: que mis palabras preserven lo bueno que hay entre nosotros, pero que también marquen con claridad lo que no puede continuar. Hice esto antes de hablar con una amiga que había estado aprovechándose de mi tiempo y mi energía durante meses. No quería terminar la amistad, pero necesitaba que ella entendiera que no podía seguir dando sin recibir nada a cambio. Sostuve la sal, pensé en mi intención, y cuando nos encontramos, hablé con una claridad y una firmeza que nunca antes había tenido. Para mi sorpresa, ella no se ofendió. De hecho, me agradeció por ser honesta. Me dijo que nadie le había hablado así antes, que siempre había sentido que las personas solo le decían lo que quería escuchar. Nuestra amistad no terminó, se transformó. Se volvió más real, más equilibrada, más honesta. Y todo comenzó con ese simple acto de sostener sal y clarificar mi intención antes de hablar. El rabino me había dicho: los límites no son muros, son líneas que protegen lo sagrado. Y toda relación tiene algo sagrado que debe ser protegido, pero también algo tóxico que debe ser cortado. La sal me ayudó a ver esa diferencia con claridad. Me enseñó que podía amar a alguien y aún así decir no, que podía cuidar de una relación y aún así exigir respeto, que la preservación no significaba aguantar todo, sino saber qué valía la pena preservar y qué debía dejarse ir. La séptima forma fue tal vez la más dolorosa pero necesaria: usar la sal para soltar el pasado. El rabino me contó una historia antigua sobre una mujer que, al huir de su ciudad en ruinas, miró hacia atrás y se convirtió en estatua de sal. Esa historia, me dijo, no es sobre castigo, es sobre lo que sucede cuando te aferras a lo que ya terminó. Te quedas congelada, incapaz de avanzar, convertida en un monumento a tu propio dolor. Me preguntó si había cosas en mi pasado a las que seguía aferrada. Heridas viejas, resentimientos, decisiones que no podía cambiar. Le dije que sí,
que había muchas. Relaciones que terminaron mal, oportunidades que perdí, versiones de mí misma que ya no existían, pero que seguía llorando. Eso, me dijo, es como convertirte en sal. Estás preservando algo que ya no tiene vida. Me enseñó un ritual de liberación. Debía escribir en un papel todo lo que necesitaba soltar: nombres, eventos, resentimientos, arrepentimientos. Luego, debía doblar ese papel, cubrirlo con sal y dejarlo en un lugar donde no lo viera durante 3 días. La sal, me explicó, va a absorber todo eso y al tercer día vas a tomar ese papel y lo vas a quemar, o lo vas a enterrar, o lo vas a echar en agua corriente, como prefieras, pero lo vas a soltar. Lo hice y fue liberador. Escribí todo: el nombre de un ex que me había lastimado, la culpa por decisiones que tomé cuando era más joven, el dolor de una amistad que terminó mal, el resentimiento hacia un familiar que nunca me pidió perdón. Lo cubrí con sal y lo dejé en un rincón de mi cuarto. Durante esos 3 días, cada vez que lo veía, sentía como si algo se estuviera procesando dentro de mí, como si la sal realmente estuviera extrayendo ese veneno emocional. Al tercer día, tomé el papel y lo quemé. Vi cómo las palabras se convertían en cenizas y sentí una liberación que no había experimentado en años. No era que esos dolores desaparecieran completamente, pero dejaron de tener poder sobre mí, dejaron de definir quién era. El rabino tenía razón. Había estado congelada en el pasado y ese ritual me permitió finalmente avanzar. La octava forma me enseñó sobre la renovación constante. El rabino me explicó que en las enseñanzas antiguas las ofrendas debían ser sazonadas con sal para ser aceptadas. No porque la sal hiciera que Dios las aceptara, me dijo, sino porque la sal representaba que quien ofrecía lo hacía con un corazón puro, con una intención completa, sin reservas. Me preguntó qué estaba ofreciendo en mi vida diaria. Le dije que ofrecía mi tiempo, mi trabajo, mi cuidado a mi familia. Pero, ¿lo haces con un corazón completo?, me preguntó. ¿O lo haces con resentimiento, con cansancio, sintiendo que es una obligación? Me quedé en silencio porque sabía la respuesta. Muchas veces hacía las cosas sintiendo que no tenía opción, que era mi deber, pero sin alegría, sin verdadera entrega. Me enseñó a hacer una práctica diaria de consagración. Cada mañana, antes de comenzar mi día, debía tomar un poco de sal y sostenerla mientras pensaba en lo que iba a ofrecer ese día. Mi tiempo, mi atención, mi amor, mi trabajo. Y debía preguntarme: ¿estoy dispuesta a ofrecer esto con un corazón completo? ¿O necesito cambiar algo? Algunos días, la respuesta era que necesitaba descansar, que no podía dar más de lo que tenía. Otros días, la respuesta era que sí, que podía ofrecer todo con alegría porque estaba haciéndolo desde un lugar de amor genuino. Pero lo importante era ser honesta conmigo misma. La sal me recordaba que no se trataba de la cantidad de lo que daba, sino de la calidad de mi intención al darlo. Con el tiempo, noté que me sentía menos agotada. No porque hiciera menos cosas, sino porque había dejado de hacer cosas que en realidad no quería hacer o que hacía desde el resentimiento. Aprendí a decir no cuando era necesario y a decir sí solo cuando realmente podía entregar algo valioso. La sal se convirtió en mi recordatorio diario de que todo lo que hago debe ser una ofrenda consciente, no una obligación amarga. La novena forma me conectó con algo sagrado: el compromiso profundo. El rabino me habló de los pactos antiguos que se sellaban con sal, acuerdos que eran considerados eternos, inquebrantables. La sal, me dijo, representaba que ese compromiso no se rompería fácilmente, porque así como la sal preserva, también puede preservar las promesas, los votos, los compromisos que hacemos. Me preguntó si había compromisos en mi vida que sentía que estaba perdiendo. Le hablé de mi matrimonio, que aunque no estaba mal, se había vuelto rutinario, sin la conexión profunda que alguna vez tuvimos.
Le hablé de mi relación con mis hijos, que a veces sentía que estaba presente físicamente, pero ausente emocionalmente. Le hablé de compromisos conmigo misma que había roto una y otra vez. Cuidar mi salud, dedicar tiempo a lo que me apasionaba, mantener mi paz interior. Me enseñó un ritual de renovación de compromisos. Una vez al mes, debía tomar un momento a solas, encender una vela y colocar un pequeño plato de sal frente a mí. Luego, debía hablar en voz alta, como si estuviera haciendo un pacto nuevamente, renovando mis promesas. A mi pareja, a mis hijos, a mí misma, a mi propósito. La sal, me dijo, te recordará que estos compromisos son sagrados, que merecen ser preservados con cuidado. La primera vez que lo hice, me sentí tonta hablando sola, pero a medida que las palabras salían de mi boca, sentí su peso. Renuevo mi compromiso con mi esposo, de estar presente, de escucharlo, de amarlo no solo con palabras, sino con acciones. Renuevo mi compromiso con mis hijos, de ser la madre que necesitan, no la que estoy demasiado cansada para ser. Renuevo mi compromiso conmigo misma, de cuidarme, de respetarme, de no abandonarme en nombre de los demás. Algo cambió después de eso. No de forma dramática, pero de forma real. Empecé a actuar de acuerdo con esos compromisos renovados. Mi matrimonio se fortaleció porque dejé de dar por sentado a mi esposo. Mi relación con mis hijos mejoró porque estaba realmente ahí cuando estaba con ellos. Y lo más importante, dejé de traicionarme a mí misma. Dejé de romper mis propias promesas. La sal se convirtió en mi testigo silencioso de que estos compromisos eran sagrados y que merecían ser honrados. La 10ª forma me mostró el poder de la motivación constante. El rabino me explicó que en las enseñanzas antiguas, cuando alguien ofrecía algo valioso, debía hacerlo con sal para que fuera completo, íntegro, sin reservas. No se trataba de hacer las cosas a medias, me dijo. Se trataba de dar lo mejor, de no guardar nada, de ofrecer con